No hace ningún daño ayunar de vez en cuando durante 1 o 2 días, o reducir la ración alimenticia a una cantidad pequeña, pero suficiente. Pero el ayuno total que dure más tiempo no es aconsejable. El sadhaka tiene que evitar completamente toda intrusión del impulso sexual en el vital y el físico, porque si no consigue dominarlo, la consciencia divina y el ananda divino no podrán establecerse en el cuerpo. Es verdad que la mera represión del deseo sexual no es suficiente. Por sí sola no es realmente eficaz. Pero esto no significa que se tengan que satisfacer los deseos. Quiere decir que no se debe simplemente reprimirlos, sino rechazarlos de la naturaleza. El deseo ha de ser sustituido por una aspiración exclusiva hacia el divino. En cuanto al amor, hay que dirigirlo únicamente al divino. Lo que los hombres llaman con este nombre es un intercambio vital para la satisfacción recíproca del deseo, del impulso vital o del placer físico. No tiene que haber ningún intercambio de este género entre sadhakas, porque la búsqueda o complacencia de esta clase de impulsos no hace más que alejar de la sadhana. Todo el principio de nuestro yoga se resume en entregarse completamente al divino, solamente y a nada ni nadie más, y hacer descender a nosotros, mediante la unión con el poder de la Madre Divina, toda luz, la fuerza, la amplitud, la paz, la pureza, la consciencia de verdad y el ananda trascendentales del divino supramental. En nuestro yoga, por consiguiente, no puede haber lugar para relaciones o intercambios vitales. Cualquier relación o intercambio de este género encadena inmediatamente el alma a la consciencia y a la naturaleza inferiores, impide la verdadera y completa unión con el divino y obstaculiza a la vez el ascenso hacia la consciencia de verdad supramental y el descenso del Ishvara Shakti supramental. Sería todavía mucho peor si este intercambio adquiriera la forma de una relación sexual o de un goce sexual, aunque no se expresara con ningún acto exterior. Por esta razón, esas cosas están absolutamente prohibidas en la sadhana. Es evidente que ningún acto físico de este género está permitido y que hasta las formas más sutiles deben ser eliminadas. Solo cuando hayamos unido nuestro ser al divino supramental, podremos hallar la verdadera relación espiritual con los demás en el divino. En la unidad superior no hay linar para esta clase de movimiento vital, inferior y grosero. Dominando el instinto sexual, haciéndose el amo del centro sexual hasta el punto de que su energía sea atraída hacia arriba, en vez de ser retirada al exterior y desperdiciada, se puede en efecto cambiar la fuerza del semen en una energía física fundamental que sirva de sostén para todas las demás. Se puede cambiar retas en hojas. Pero ningún error podría ser tan peligroso como el de aceptar una mezcla de deseo y de satisfacción sexual bajo alguna forma sutil y considerar esto como una parte de la sadhana. Sería el procedimiento más eficaz para dirigirse directamente hacia una caída espiritual y difundir en la atmósfera fuerzas que, bloqueando el descenso supramental, harían descender en su lugar potencias vitales adversas que provocarían el desorden y la destrucción. Si esta desviación trata de producirse, es necesario rechazarla y eliminarla radicalmente de la consciencia, si se quiere que la verdad descienda y que la obra se ejecute. Es también un error creer que, aunque se deba abandonar el acto sexual físico, su reproducción interna pueda formar parte de la transformación del centro sexual. La acción de la energía sexual animal en la naturaleza es un artificio con vistas a un propósito particular para el buen orden de la creación material en la ignorancia. Pero la excitación vital que lo acompaña crea en la atmósfera la ocasión y las vibraciones más favorables para la irrupción de fuerzas y de seres del plano vital, cuya única ocupación consiste en impedir
el descenso de la luz supramental. El placer inherente al acto sexual es una degradación y no una forma verdadera del divino Ananda. El verdadero Ananda divino en el físico tiene una cualidad, una sustancia y un movimiento diferentes. En su esencia es autoexistente y su manifestación depende solamente de la unión interior con el divino. Tú has hablado del amor divino, pero el amor divino, cuando toca el ser físico, no despierta esas vulgares tendencias del vital inferior. Abandonándose a estas, lo único que se consigue es rechazarlo y hacer que se retire de nuevo hacia las alturas, de las cuales es ya tan difícil hacerle descender hasta la tosquedad de la creación material que solo él puede transformar. Busca el amor divino a través de la única puerta por la que consiente entrar, la puerta del ser psíquico, y rechaza el error del vital inferior. La transformación del centro sexual y de su energía es necesaria para la Siddhi física, porque este centro es el sostén corporal de todas las fuerzas mentales, vitales y físicas de la naturaleza. Hay que transformarlo en una masa y en un movimiento de luz íntima, de poder creador, de puro Ananda divino. Pero solo el descenso de la luz, del poder y de la paz supramentales pueden cambiarlo. En cuanto a su funcionamiento futuro, la verdad supramental y la visión y la voluntad creadoras de la Madre Divina lo determinarán. Será un funcionamiento de la verdad consciente, no de la oscuridad y de la ignorancia, a las cuales pertenecen el deseo y el goce sexual. Será un poder de conservación y de libre irradiación, sin deseo de las fuerzas de la vida y no su dispersión y su disipación. No te imagines que la vida supramental será un simple acrecentamiento de la satisfacción de los deseos vitales y corporales. Nada puede ser un obstáculo más grande para el descenso de la verdad que esta esperanza de glorificación del animal en la naturaleza humana. La mente quisiera que el estado supramental fuera una confirmación de sus ideas predilectas y de sus prejuicios. El vital quisiera que fuera una glorificación de sus propios deseos. El físico que fuera una generosa prolongación de sus comodidades, de sus placeres y de sus costumbres. Si tuviera que ser así, no sería más que la consagración exagerada y agigantada de la naturaleza animal y humana, no la transformación de lo humano en divino. Es peligroso pretender renunciar a toda barrera de discriminación y de defensa contra lo que trata de descender sobre ti. ¿Has reflexionado en lo que ocurriría si lo que descendiera no estuviera en consonancia con la verdad divina? ¿Acaso incluso opuesto a esta? Un poder adverso no podría pedir mejores condiciones para poder obtener el dominio sobre el sadhaka. Solo la fuerza de la Madre y la verdad divina deben ser admitidas sin barreras, pero incluso entonces es necesario mantener el poder de discernimiento para detectar cualquier cosa falsa que se presente disfrazada de la fuerza de la Madre o de la verdad divina, y mantener también el poder de rechazar cualquier mezcla. Conserva la fe en tu destino espiritual, apártate del error y abre más el ser psíquico a la dirección directa de la luz y del poder de la Madre. Si la voluntad central es sincera, cada admisión de un error puede convertirse en un paso más hacia un movimiento más verdadero y un progreso superior. Te manifesté muy brevemente en mi carta anterior mi criterio respecto al impulso sexual y el yoga. Te puedo añadir aquí que mi conclusión no está fundada en ninguna opinión mental o idea moral preconcebida, sino en hechos probatorios y en la observación y la experiencia. No niego que, en tanto se permita una especie de separación entre la experiencia interior y la conciencia exterior, dejando esta última como una actividad inferior, controlada pero no transformada, no niego, repito,
que sea efectivamente posible tener experiencias espirituales y hacer progresos sin una suspensión total de la actividad sexual. La mente se separa del vital exterior, los elementos de la vida, y de la consciencia física y vive su propia vida interior. Pero muy pocas personas pueden hacerlo de modo verdaderamente completo. Y desde el momento en que las experiencias se extienden al plano vital y al físico, no se puede seguir tratando el sexo de esta manera. En cualquier momento se puede convertir en una fuerza que perturba, trastorna y deforma. Yo he observado que en la misma medida el ego, el orgullo, la vanidad, la ambición, la codicia y los deseos rajásicos es una de las causas principales de los accidentes espirituales que se producen en la sadhana. La tentativa de tratarlo con desapego, sin extirparlo totalmente, no tiene éxito. La tentativa de sublimarlo, preconizada por muchos místicos modernos europeos, es un experimento sumamente temerario y peligroso, porque la mezcolanza de sexo y espiritualidad es lo que produce los más grandes estragos. Hasta la tentativa de sublimarlo dirigiéndolo hacia el divino, como en el Madhura Bhava y Vishnuita, comporta serios riesgos, según lo prueban con tanta frecuencia los malos resultados de un falso movimiento o de una mala utilización de este método. En todo caso, he podido observar que en este yoga, que no busca solamente la experiencia esencial del contacto con el divino, sino la transformación de todo el ser y de su naturaleza, aspirar a un completo dominio de la fuerza sexual es una necesidad absoluta de la sadhana. De otra manera, la consciencia vital sigue siendo una mezcla turbia cuya turbiedad afecta la pureza de la mente espiritualizada y dificulta seriamente la tendencia ascensional de las fuerzas del cuerpo. Este yoga exige una ascensión completa de toda la consciencia inferior u ordinaria para unirse a la consciencia espiritual que está encima, y un descenso completo de la consciencia espiritual, finalmente de la consciencia supramental, a la mente, el vital y el cuerpo, para transformarlos. La ascensión total será imposible mientras el deseo sexual obstruya el camino. El descenso será peligroso mientras el deseo sexual sea poderoso en el vital, porque en cualquier momento un deseo sexual no rechazado o que esté latente puede generar una mezcolanza que rechace el verdadero descenso y utilice la energía adquirida para otros propósitos, o dirija todas las acciones de la consciencia hacia experiencias falsas, turbias y engañosas. Es necesario, por consiguiente, eliminar este obstáculo del camino. De lo contrario, no puede haber ni seguridad ni libre movimiento hacia el objetivo final de la sadhana. La opinión contraria de la cual me hablas procede, quizá, de la idea de que el sexo es una parte natural del conjunto vital físico humano, una necesidad como el alimento y el sueño, y que su total represión puede conducir al desequilibrio y a serios desórdenes. Es un hecho comprobado que el sexo reprimido en su actividad exterior, pero consentido de otras maneras, puede provocar desórdenes en el sistema nervioso y perturbaciones cerebrales. Tal es la raíz de la teoría médica que desaconseja la abstinencia sexual. Pero yo he observado que esos desórdenes solo ocurren cuando se sustituye la actividad sexual normal por una satisfacción secreta y pervertida, o cuando se entrega uno a esa actividad de una manera vital sutil, con la imaginación o a través de un intercambio vital invisible de naturaleza oculta. No creo que pueda producirse ningún mal ni existe un verdadero esfuerzo espiritual en pro del dominio y de la abstinencia. Actualmente, en Europa, muchas autoridades médicas sostienen que la abstinencia sexual, si es genuina, es beneficiosa, porque el elemento del retas que se utiliza en acto sexual se transforma entonces en el otro elemento que nutre las energías del sistema mental, vital y físico,
y es la justificación de la idea india del brahmacharya, la transformación de retas en hojas y la ascensión de sus energías para transformarlas en fuerza espiritual. Respecto al método para alcanzar este dominio, este no puede consistir únicamente en la abstinencia física. Se produce por un proceso combinado de desapego y de rechazamiento. La consciencia se desapega del impulso sexual, lo siente como si no le perteneciera, como algo ajeno, proyectado de las fuerzas de la naturaleza, a lo que niega su aprobación y con lo que no quiere identificarse. Un cierto movimiento de repulsa lo va apartando cada vez más y más hacia afuera. La mente permanece impasible. Después de un cierto tiempo, el vital, que es el soporte principal del impulso sexual, se sustrae a su influjo de la misma manera. Finalmente, la consciencia física le retira su sostén. Este proceso prosigue hasta que el mismo subconsciente ya no puede hacerlo surgir más en los sueños y no viene ningún otro movimiento de las fuerzas de la naturaleza exterior para encender otra vez ese fuego interior. Este es el proceso cuando las tendencias sexuales persisten obstinadamente. Algunas personas pueden, sin embargo, eliminarlo decisivamente dejándolo caer de la naturaleza de manera rápida y radical. Pero esto sucede raras veces. Hay que admitir que la eliminación total del impulso sexual es una de las cosas más difíciles de la sadhana y no debe, por consiguiente, sorprender que requiera tiempo. Pero su desaparición total es factible y es algo bastante común el hecho de llegar a alcanzar una práctica liberación del mismo, exceptuando algunos movimientos ocasionales en sueños procedentes del subconsciente. No consideres el impulso sexual como algo pecaminoso, atrayente y horrible al mismo tiempo, sino como un error y un falso movimiento de la naturaleza inferior. Recházalo totalmente, no a través de una lucha, sino retrayéndote, apartándote de su influjo y negándole tu consentimiento. Contémplalo como algo que no es tuyo, algo que te impone una fuerza de la naturaleza exterior a ti. Rehúsa todo consentimiento a esta imposición. Si hay algo en tu vital que consiente, presiona sobre esta parte para que retire su aprobación. Invoca a la fuerza divina para que te ayude en tu acción de retirada y de repulsa. Si logras hacerlo con tranquilidad, paciencia y resolución, tu voluntad interior prevalecerá al fin contra el hábito de la naturaleza exterior. No hay ninguna razón para que te deprimas de este modo y te imagines que has fracasado en el yoga. Lo que te acontece no es de ningún modo un signo de ineptitud para el yoga. Significa simplemente que el impulso sexual rechazado por las partes conscientes se ha refugiado en el subconsciente, probablemente en alguna parte del vital físico inferior y en la consciencia más material, donde hay regiones que no están abiertas aún a la aspiración y a la luz. La persistencia durante el sueño de cosas rechazadas de la consciencia de vigilia es un incidente muy común en el curso de la sadhana. El remedio es 1. Hacer descender la consciencia superior, su luz y la acción de su poder a las partes más oscuras de la naturaleza. 2. Volverse progresivamente más consciente durante el sueño, desarrollando una consciencia interior que perciba la acción de la sadhana tanto como en el estado de un sueño como en el de vigilia. 3. Conseguir que la voluntad y la aspiración de vigilia hagan presión sobre el cuerpo durante el sueño. Un procedimiento a seguir para poner en práctica este último método consiste en inculcar en el cuerpo, a través de una sugestión fuerte y consciente antes de dormirse, la idea de que el accidente no ocurrirá. Cuanto más concreta y física sea la sugestión y más directamente dirigida al centro sexual, tanto mejor. Al principio, el efecto puede no ser inmediato o invariable, pero generalmente este tipo de sugestión física prevalece al fin, si se sabe hacer.
Incluso cuando no impide el sueño, despierta generalmente a la conciencia interior con tiempo suficiente para prevenir consecuencias indeseables. Es un error dejarse deprimir en la sadhana, aunque sea por repetidos fracasos. Es necesario tener calma y ser más obstinado y perseverante que las fuerzas contrarias. La agitación del impulso sexual desaparecerá con seguridad si tienes una sincera voluntad de eliminarlo. La dificultad consiste en que determinadas partes de tu naturaleza, especialmente el vital inferior y el subconsciente, que están activos durante el sueño, conservan la memoria y siguen apegados a estos impulsos, y en que tú no abres estas partes para que reciban la luz y la fuerza de la madre que las purificaría. Si procedieras así, y si en vez de lamentarte y de atormentarte y de obstinarte en la idea de que no eres capaz de liberarte de estos movimientos, insistieras tranquilamente en su eliminación, con una fe serena y una paciente resolución, separándote de ellos, rehusando aceptarlos o considerarlos como formando parte de ti mismo, al cabo de algún tiempo perderían su fuerza y se extinguirían. El impulso sexual solo plantea una seria dificultad en tanto que obtiene el consentimiento de la mente y de la voluntad vital. Si es rechazado de la mente, es decir, si cuando la mente le niega su consentimiento, el elemento vital continúa aceptándolo, se presenta como una gran oleada de deseo vital que trata de arrastrar la mente consigo. Si es expulsado también del vital superior, del corazón y de la fuerza vital dinámica y posesiva, se manifiesta bajo la forma de impulsos e incitaciones menores en el vital inferior. Rechazado del nivel vital inferior, desciende al físico oscuro e inerte, donde todo es repetición y se expresa bajo la forma de sensaciones en el centro sexual y de respuestas mecánicas a las incitaciones. Expulsado también de allí, se encierra en el subconsciente y reaparece en forma de sueños o incluso de emisiones nocturnas sin sueños. Sea el que fuere el sitio que elija para retirarse, intenta todavía, durante un cierto tiempo, desde esa base o refugio, perturbar y reconquistar la aprobación de las partes superiores, hasta que la victoria es completa y es desterrado hasta de la misma conciencia circundante, que es la extensión de nosotros mismos en la naturaleza general o universal. Cuando el ser psíquico ejerce su influencia sobre el vital, lo primero que hay que evitar cuidadosamente es la menor intrusión de un falso movimiento vital en el movimiento psíquico. La lujuria es una perversión o una degradación que impide al amor establecer su reino. Por eso, cuando en el corazón hay un impulso de amor psíquico, lo primero que se debe hacer es impedir la intrusión de la lujuria y del deseo vital. Al igual que, cuando la fuerza desciende de lo alto, se tiene que rechazar toda sombra de ambición y de vanidad personales, porque la más mínima desviación corrompería la acción psíquica y espiritual e impediría la verdadera realización.